Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya. ¿Qué tal, director? Buenos días. Sé que también ejerce cátedra y el 22 de junio será el Día del Maestro, el próximo domingo, así que por adelantado, felicidades. Muchas gracias, Neri. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los oyentes de Punto de Vista y por supuesto de la poderosa YSKL, ¿verdad? Gracias también por la oportunidad de poder actualizarle al pueblo salvadoreño sobre las condiciones que estamos teniendo a partir pues ya de que estamos en franco desarrollo, ¿verdad? Ya estamos en una etapa del periodo lluvioso. Efectivamente, ¿verdad? Sí, efectivamente. Ya digamos, el periodo de transición de la época seca a la época lluviosa ha quedado atrás, ¿verdad? Ya estamos en franco desarrollo del proceso, digamos, del periodo lluvioso. Sí. A partir de, digamos, de la semana anterior hasta finales de octubre, principios de noviembre, lo que nos espera son lluvias, probablemente algunos periodos en los que tengamos eventuales ausencias de lluvia, que no creo que vayan más allá de una semana, 2 semanas. Hay que recordar que siempre en julio tenemos una canícula, ¿verdad? Exactamente, sí. Pero lo que puedo decirle ahora mismo en materia de condiciones climáticas a todos nuestros amables oyentes es que vamos a tener pues al menos mucha lluvia en esta semana. Bueno prepararnos, director. Definitivamente. Hablamos de escenarios de intervención que año con año tienen cierta recurrencia. Hablamos de inundaciones, de planicie que se dan sobre todo en los alrededores de las bocanas de los ríos, sobre todo los más caudalosos que tenemos en nuestro país, ¿verdad? Hablamos de probabilidad de tener movimientos de laderas en las cordilleras, en las cadenas volcánicas, en la zona norte, que es muy usual, sobre todo cuando uno va transitando hacia el POI, ¿verdad? Sí, es muy usual en esa zona. Entonces, hablamos, como le decía, mejor de escenarios de intervención a los que hay que prestarle atención año con año, ¿verdad? Como usted dice, la estrategia debe ser adelantarnos, prepararnos, generar acción anticipatoria que nos permita limpiar canaletas, limpiar desagües, asegurarse que alrededor de nuestra vivienda no vamos a tener situaciones que cada vez que llueve puedan acrecentar, y ahí sí es importante hablar de riesgo, puedan acrecentar la probabilidad de tener daños y pérdidas, ¿verdad? Sí. ¿Tiene algún resumen que nos pueda compartir, director, desde el Sistema de Protección Civil sobre las afectaciones que tuvimos? Sí, con mucho gusto. Quiero comentarle que, bueno, ya llevamos 72 horas, digamos, de tener la alerta amarilla, ¿verdad? Seguimos en alerta amarilla. Seguimos en alerta amarilla. Hoy, probablemente, a partir de esta reunión a la que nosotros somos invitados todos los días, una reunión técnica de la Dirección de Observatorio de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente, probablemente haya algún cambio, ¿verdad? Esto va a suceder a partir del informe técnico que ellos generan, que debo decir y reiterar es nuestra fuente oficial de información científica, ¿verdad? Y esto es bueno que nos explique, porque una alerta con su color y no se decreta solo porque se me ocurre. Por supuesto. Hay una base técnica. Sí, definitivamente. Y ya que me da la oportunidad, creo que es importante denotar que la Dirección de Observatorio de Amenazas tiene, digamos, su propio semáforo, ¿verdad? Ajá. Tiene su propio semáforo que no es el mismo del Sistema de Alerta Temprana Nacional. Por ejemplo, hay momentos, porque ellos, debo decirlo, porque ellos establecen los pronósticos por impactos que han demostrado ser muy, pero muy eficientes, ¿verdad? Han demostrado ser muy ilustrativos también. Nos sugieren un probable panorama porque se basa en impactos en consecuencias exactamente, que tener, y que ya han sucedido, es decir, no parten de la nada, parten de registros, ¿verdad? Esa es una de las bondades de tener esa comunicación constante, ese asocio técnico y administrativo también, porque al final nosotros echamos a andar un protocolo que justamente se llama Protocolo para la Transmisión de Información y Establecimiento de Estados de Alerta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa?
Cuando, por ejemplo, la Dirección de Observatorio de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente nos dice, bueno, de acuerdo al pronóstico por impactos, las zonas con mayor afectación podrían ser esta. Entonces, ese es el momento en el que, a partir de los boletines especiales que ellos generan o los informes especiales que ellos generan, ahora viene nuestra parte, ¿verdad? Entonces, es potestad legal de la Dirección General de Protección Civil y específicamente del director, así lo dice la ley. A usted le toca. Mea culpa. Mea culpa. Entonces, específicamente del director, establecer esos colores, esos estados de alerta, mejor dicho. Entonces, cuando tenemos una probabilidad o cuando la probabilidad, digamos, crece, ese es el momento de empezar de repente con la fase de prealerta, porque también la población debe saber que tenemos una fase de prealerta y una fase de alerta. Exactamente. Los avisos y las advertencias. Es decir, si pensamos en porcentajes, vaya, por ejemplo, si tenemos que se está ahora mismo formando un fenómeno, un meteoro en la cuenca ya sea atlántica o pacífica, y de hecho justamente ahora mismo hay uno, ¿verdad? Sí, ajá. Ahora mismo tiene, creo que ahora tiene, 20%, por ahí anda, 20% de formarse, no estaría afectando directamente al país porque, hay que decirlo, todos estos fenómenos buscan latitudes nortes, ¿verdad? Entonces, el punto es que ya hay algo ahí, ¿verdad? Entonces, echamos a andar la fase de prealerta, o un aviso o una advertencia. De repente en una reunión nos dicen, miren, la probabilidad pasó del 20 al 40% y resulta que la ruta que los modelos matemáticos están dictando para este fenómeno, si es en la cuenca atlántica, que debo decir que son los que más nos afectan, ¿verdad? Imagine contradictoriamente, exactamente. Porque no tenemos costa en el Atlántico. Exactamente. Sin embargo, son los fenómenos que en la mayoría de los casos o entran a Nicaragua o entran a Honduras, que a partir de todo el territorio que abarcan los campos nubosos, ¿verdad? O las bandas externas, por ejemplo, si es una tormenta o un huracán, es que nos termina dejando una cantidad de humedad muy importante. Entonces, a partir de ahí es que nosotros ya echamos a andar, ¿verdad? Si 25% de probabilidad, bueno, alerta, probablemente ya pasamos aviso, advertencia, ahora activamos el semáforo, ¿verdad? Sí. Alerta verde, 50% de probabilidad, alerta amarilla, 75% de probabilidad, alerta naranja. Nos está impactando, ese es el 100%. Alerta roja y algo bien importante, a partir de la alerta roja viene un procedimiento que en términos tanto políticos, estratégicos, administrativos, incluso económicos, se denomina como ponderación del riesgo. ¿Qué significa ponderar el riesgo? Cuando hablamos de ponderar el riesgo, significa que si en 24 horas hemos tenido 3,000 personas albergadas, tantos puentes caídos, es el momento de pensar en establecer o en ir algo más allá de la alerta roja. O sea, la alerta roja lo que dice es, echen a andar todos los mecanismos, todos los planes, De hecho, empezamos con la alerta amarilla, se activan centros de operaciones, se activan. Llegamos a la alerta roja, tenemos alguna afectación, hay que pensar ya en un estado declarado de emergencia nacional. En alerta amarilla ya se habilitan albergues. Exactamente. De hecho, algo bien importante que ha venido sucediendo en el país, y otra vez quisiera regresar a la acción anticipatoria, ¿verdad? ¿Qué significa aplicar la metodología de acción anticipatoria? No esperar tener el evento encima, ¿verdad? Sí. O sea, si usamos un poco la lógica, Neri, ¿por qué estar activando albergues cuando ya tenemos encima el evento? ¿Por qué estarlos preequipando? ¿Por qué estar...? Ese es un trabajo que debo decirle hemos venido haciendo desde el mes de febrero. Desde el mes de febrero, ahora mismo se tienen ya 180 albergues preequipados que tienen una capacidad de un poco más de 10,000 personas, ¿verdad? ¿Cuántos de estos se ocuparon a raíz de la lluvia? Apenas 6, apenas 6, y debo decirle que a estas alturas ya algunos se han cerrado. Por ejemplo, antier se cerró el de Morazán, ahora solamente tenemos 5 albergues activos, 4 en San Salvador y 1 en el Departamento de la Libertad. De 180 que están preequipados, es decir,
apenas se ocupó el 1% de la capacidad de albergue, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Afortunadamente, Porque, sí, gracias. hay que decirlo, ¿verdad? Entonces, ese es un trabajo, Neri, que definitivamente no se puede estar haciendo a la hora de que ya tenemos la emergencia en franco desarrollo. Como también pensar en la asistencia humanitaria de las personas. Debo decirle y debo comentar a fin de que la población esté enterada que la primera respuesta sí o sí es responsabilidad del Estado, ¿verdad? La primera respuesta, la primera atención que se da a las personas en cualquier país del mundo que tenga un verdadero interés en atender a la población afectada, esa respuesta sale de las instancias de protección civil, de gestión de riesgo, cualquiera sea el nombre que tenga, ¿verdad? Exactamente, Civil, es ahí donde entramos, digamos, en ese tejido que tiene, yo diría que tiene componentes operativos, administrativos, pero también estratégicos, ¿verdad? Entonces, se tienen almacenes preequipados, tenemos almacenes preequipados a fin de pensar en que si algo sucede, por ejemplo, ahora mismo en Barrancones, no vamos a estar saliendo a la 1 de la mañana desde San Salvador y llegar a las 6 de la mañana ya cuando probablemente ya la situación no, o ya la comunidad dio la primera respuesta. Entonces, pensamos, y es así como lo hemos distribuido, 4 almacenes estratégicos, uno en el oriente, uno en la paracentral, uno en la central y otro en la zona occidental, a fin de que si algo sucede ahora mismo en San Miguel, en Usulután, en La Unión, de San Miguel salgan los equipos, tanto talentos humanos como materiales, insumos, diría yo, kit de higiene, kit de alimentación, todo lo necesario para atender a las personas. Entonces, a todo eso, Neri, le llamamos acción anticipatoria, que va de la mano también, sí o sí, con el sistema de alerta temprana. La apuesta debe ser, Neri, alertar tempranamente, evacuar tempranamente, atender a las personas tempranamente, ¿verdad? No deberíamos ir más allá de nuestras capacidades. Yo admiro mucho a las personas que tienen habilidades en la natación, habilidades, pero en un río crecido, en un río con un caudal muy importante, no es el mejor lugar para hacer gala. Lo mismo que yo digo en los periodos vacacionales, miren, el mar no es el mejor lugar para hacer gala de nuestras habilidades de natación, ¿verdad? Hay que tener cierto respeto también por los fenómenos naturales. Entonces, yo digo, es muy lamentable esta persona que lamentablemente falleció. Al parecer, esto lo tendrá que certificar o lo tendrá que, diría yo, pues decir medicina legal. Al parecer era una persona que andaba en estado de ebriedad. Y eso es lo que pudo haber provocado, pues ya una persona en estado de ebriedad, pues envalentonado y todo, no, yo paso, y bueno, y de ahí viene pues la desgracia, ¿verdad? ¿Qué otras afectaciones hay, además de lamentar esta pérdida? No habíamos tenido impactos en Realmente no, ¿verdad? realmente no, y debo decirlo o mejor dicho, debo reiterar que ha sido un hecho bastante aislado, como lo decía antes de irnos a la pausa. Aparentemente ha sido una situación que se originó por una persona en estado de ebriedad que lamentablemente también pues es el mismo fallecido. Hasta ayer, al mediodía, lo que digamos ha sucedido son cosas buenas, son cosas que creo que el país debe seguirle apostando a tener esa capacidad de poder evacuar tempranamente a las personas a fin de no lamentar ningún hecho como el que ahora estará lamentando esta familia. Sí. Por temas realmente de emergencia, por temas realmente de comunidades inundadas, debo reiterar que no hay ningún fallecido, ¿verdad? Claro, hay que considerar, eso sí, definitivamente, hay algunos muros colapsados. De hecho, les cuento que tenemos muros perimetrales con daños, aproximadamente 5. Algunos de ellos sucedieron en la comunidad Nueva Israel, otros en otras comunidades. Hemos tenido un total de 97 árboles caídos. De hecho, ahora por la mañana todavía seguíamos trabajando en un árbol que básicamente cubrió toda la carretera en la ruta panorámica, pero ya básicamente ha sido, digamos, ha sido restablecida la conectividad.
debo decir que no es un trabajo únicamente de la Dirección General de Protección Civil a partir de, digamos, la implementación de medidas operativas por los equipos tácticos. También es un trabajo muy importante que se está haciendo con todas las instancias operativas del Sistema Nacional de Protección Civil. Estoy hablando del Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, Cruz Verde, Comandos de Salvamento, la Fuerza Armada, la Policía. Entonces, hemos, diría yo, llegado a cada uno de los lugares donde se ha necesitado. También debo comentarle que tuvimos, o hasta hoy registramos un total de 25 derrumbes. Ninguno ha comprometido seriamente la integridad ni de personas ni de alguna vivienda. 105 vías obstruidas que en algún momento pues han sido ya restablecidas. Únicamente estamos ahora mismo monitoreando la situación en la cercanía de la entrada a Antiguo Cuscatlán, viniendo de Santa Tecla, por el socavamiento que se dio, ¿verdad? Sí, sí. Y la otra situación, pues que indudablemente hay que, ya el Ministerio de Obras Públicas ya está dándole toda la atención necesaria, y estoy hablando del puente que colapsó en la entrada a la colonia Villa Lourdes. Sí, en Colón. Exactamente, en el distrito de Colón. Ya el Ministerio de Obras Públicas ha hecho todos pues, los análisis necesarios, y estoy más que seguro que a la brevedad posible iniciarán con el restablecimiento de esa ruta, ¿verdad? O de ese acceso. También en algún momento tuvimos en total 39 viviendas anegadas. Se le llama anegamiento a todas aquellas viviendas que por algún motivo resultaron inundadas o con alguna crecida del nivel, ya sea por laguna, lago o ríos, pero que no ha ido más allá de exactamente eso, el anegamiento, ¿verdad? No hay daños complicados. También tuvimos nada más una vivienda con daños mayores, ¿verdad? Ya estas personas están albergadas, están siendo atendidas. Y una pregunta para el director de Protección Civil. Si Protección Civil no tiene autoridad para estos casos, dice que el árbol está pegado a los cables de energía. Yo le comentaba, director, que esta empresas de electricidad han estado haciendo poda de árboles. Sí. Cuando hay estos cables es de tener mucho cuidado. Sí, definitivamente. Y al amigo Radio Escucha debo decirle que más que autoridad se trata de identificar si el árbol realmente es una situación de riesgo, ¿verdad? Sí. Entonces, a partir del establecimiento de la situación de riesgo, entonces seguimos algunos pasos, y en este caso, si está colindante con cables de energía eléctrica, sí o sí, tenemos que esperar a que la empresa distribuidora de esa zona, tenemos dos opciones. Una, o llegan ellos y ellos mismos hacen el descopado, o hacemos la coordinación para que quiten la energía o desenergicen esa zona y poder nosotros entrar y descopar el árbol. Yo le ruego que nos haga un poco de espera. Tenemos cualquier cantidad de solicitudes. Estamos priorizando aquellas que, por ejemplo, comprometen seriamente la vivienda de una persona, porque el árbol ya tiene demasiada inclinación. Y eso es otro, hay que prestarle atención a esto. Usted dice que uno tiene que saber cuál es la estructura o la posición del árbol ordinariamente. Nosotros conocemos el entorno en el que vivimos, ¿verdad? Conocemos el entorno en el que vivimos, conocemos si se trata de quebrada, yo sé hasta cuándo y dónde yo puedo mantenerme en esa zona. Entonces, es importante que ahora mismo prestemos mucha atención a cada uno de los fenómenos que puedan, digamos, estar sucediendo en el entorno de nuestra vivienda. En cuanto a los árboles, sobre todo si vivimos cerca de un talud, es importante identificar algunos signos que podrían denotar que estamos a las puertas de que pueda ocurrir o un deslave, o un deslizamiento, o un derrumbe. ¿Cuáles son esos signos? Bueno, en principio, si vemos que de repente la escorrentía que baja en los alrededores de nuestra vivienda empieza a ser, digamos, con mucha más cantidad de material, ya sea de piedra, de lodo, entonces hay que prestar atención. Por otro lado, si vemos que los árboles que siempre han estado muy verticales empiezan a perder verticalidad y empiezan a inclinarse, ese puede ser un signo de que ese árbol se va a venir abajo. Entonces,
Una de dos, o evacuamos o pedimos el apoyo, y esas son las prioridades a las que yo me refiero, ¿verdad? Sí. Porque si de repente me dice alguien, mire, yo quiero que vengan a descopar el árbol porque hay mucha hoja, entonces está bien, vamos a procurar hacerlo siempre y cuando también se cumplan con algunos requisitos legales. Si es un árbol protegido, sí o sí se tienen que contar con los permisos correspondientes, ¿verdad? Porque tampoco es que se trata de talar y de deforestar, no, se trata de minimizar el riesgo. Exactamente. Aquí nos escribe Wilson y dice una sugerencia en el caso de evacuaciones. Sería muy bueno, dice, anunciar por medio de perifoneo por valles, avenidas o barrios o colonias toda la emergencia de protección civil, para que así no haya excusa de que yo no me di cuenta para tomar las medidas de evacuación si es necesario. Esto ya se hace, ¿verdad? Se ha hecho, pero muy buena sugerencia, Wilfredo, ¿verdad? Sí, Wilson. O sea, Wilson, perdón. Muy buena sugerencia, Wilson, gracias. Tenga por seguro que la vamos a tomar en cuenta. Ya se ha hecho, incluso en algún momento hasta se hizo una pequeña inversión en estos equipos para instalarlos en vehículos y a partir de ahí pues andar haciendo el anuncio de la evacuación, ¿verdad? Sí, aquí nos está escribiendo Oscar Amaya. Oscar, con gusto le trasladaremos su mensaje a nuestro invitado, el director de Protección Civil. Dice, yo he visto un árbol inclinado hacia las casas y pegado a los cables. Debo buscar, por ejemplo, si vivo en Apopa. Sí. Ahí hay una comisión del distrito de Apopa. Exactamente. Realmente más que comisión distrital es en este caso sería, sí, la Comisión Municipal de Protección Civil. Pero igual, Oscar, por favor, nosotros tenemos disponible el 2281-0888. Llámenos y con el mayor de los gustos buscamos la forma de que se le pueda ayudar con ese árbol, ¿verdad? Claro. Director, esta condición marcada por lluvias también se han registrado algunos sismos. Sí. Aquí también se está buscando por parte de Protección Civil mantener esta vigilancia. Vi que Medio Ambiente estaba monitoreando. Exacto, sí. Y bueno, debo decir que también justamente es la Dirección de Observatorio de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente los que han estado trasladando esa información, que me parece muy importante trasladársela también a la población salvadoreña. Hemos tenido, diría yo, una serie sísmica en la zona de Ciudad Arce. Sí, en la zona de Ciudad Arce. De hecho, se tienen contabilizados alrededor de 37 sismos, ¿verdad? 37 sismos en la zona de Ciudad Arce y alrededores. De esos, debo decirle que apenas 6 han sido sentidos por la población, ¿verdad? ¿Qué podríamos decir al respecto de cuál es la incidencia que puede tener una serie sísmica o esta actividad sísmica ahora mismo que está lloviendo? Bueno, afortunadamente está sucediendo en un territorio en el que es muy poco probable que se produzca el fenómeno de licuación o licuefacción, como también se conoce. ¿Qué es ese fenómeno? Bueno, es lo mismo que pasa cuando vamos a la playa y de repente nosotros nos quedamos en un punto fijo, empezamos a hacer algún movimiento y por lo húmedo que está el suelo empezamos a hundirnos, ¿verdad? Ese es el fenómeno de licuación. Entonces, es poco probable. Que succiona, exactamente. O lo que veíamos antes en aquellas películas de vaqueros de las famosas arenas movedizas. Entonces, realmente está sucediendo en un territorio en el que es poco probable que pueda darse una situación de esa, pero sí, si llegáramos a tener sismos muy importantes, es decir, de 6 arriba, es probable que se puedan producir algunos movimientos de ladera, ¿verdad? Eso es sí o sí, a partir de que ya hemos tenido una precipitación muy importante y justamente ha sucedido en la cadena montañosa, en las cordilleras, ¿verdad? Entonces podríamos tener eso. Así que es importante mantenernos muy atentos a la información. Ayer, antier, tuvimos un sismo de 5.7. Sí, con epicentro en la costa de Exactamente. No ha dejado ninguna incidencia, no ha dejado ningún hecho lamentable. Sin embargo, pues no está de más
que estemos muy al pendiente de la información que traslada la Dirección de Observatorio de Amenazas. Así es, y hoy por la mañana informaron de otro sismo en Exacto. el occidente del país, ¿verdad? Exactamente, sí. No ha habido ningún reporte de ningún tipo de daño. No, afortunadamente no. Afortunadamente no. Hemos hecho un recorrido tanto con el cuerpo de bomberos, con los equipos tácticos de protección civil. Es decir, no hay ninguna situación lamentable que mencionar hasta este momento, ¿verdad? Buenos días, dice, todavía cuenta Protección Civil siempre con el continuo contacto con directivas de las comunidades que se localizan en zonas vulnerables. Es una de las preguntas que... Efectivamente, y ahora con mucho más énfasis estamos procurando que a través de las comisiones municipales se dé seguimiento no solamente al trabajo que hacen las comisiones como tal, sino a la formación continua de las comisiones comunales. Debo decirlo, que gracias a el desarrollo de proyectos muy importantes que ha ejecutado en algún momento Cáritas, Visión Mundial y otras ONG socias del Sistema Nacional de Protección Civil y de la Dirección, por supuesto, se han formado comisiones comunales, se han equipado comisiones comunales con insumos, cuerdas, carretillas, todo lo necesario para hacer una remoción mínima de escombros, ¿verdad? Sí. Se han creado planes comunales de protección civil, se han desarrollado procesos de formación que tienen que ver con la identificación de albergues, porque eso es algo muy importante. Las personas tienen que tener muy, pero muy claro hacia dónde ellos deben dirigirse. El más próximo. Exactamente, el más próximo. Y en esa medida, pues, estamos buscando siempre mantener esa cercanía con las comunidades. No solamente es un mandato, ¿verdad?, del Sistema Nacional de Protección Civil, sino es algo que también se ha estado, diría yo, trabajando desde siempre en el marco de Sendai 2015-2030, ¿verdad? Sí. Trabajar en pro del fortalecimiento de capacidades comunitarias. Tuvimos también este fenómeno de mar de picado. Sí, el mar de fondo, de sí. De fondo, ajá. Sí, definitivamente. Bueno, y ya que lo menciona, creo que es muy importante también que la población sepa que hay una gran diferencia entre mar de fondo y las mareas vivas, ¿verdad? Hay una gran diferencia. Entonces, creo que es importante que se sepa que, en primer lugar, el mar de fondo son fenómenos que se forman en zonas, pero muy, muy alejadas de la costa salvadoreña. Son fenómenos que tienen que ver con tormentas muy fuertes que generan vientos bastante fuertes muy adentro en el mar y que al final termina generándose una cantidad de olas tan altas, tan fuertes, que terminan llegando a la costa no solamente de El Salvador, ¿verdad? Porque hay que decirlo también. Exactamente. Entonces, como me lo explicaba no hace mucho un oceanógrafo, me dice, querer ejemplificar el fenómeno de mar de fondo, me dice, es como tener una pila bastante grande, ¿verdad? Empezar a remover el agua de un lado hacia otro en el centro y entonces pensar que todo ese movimiento que se está generando en el centro de la pila en algún punto se va a detener. ¿A dónde se detiene? En las orillas de la pila. Bueno, pensemos que el océano es... Solo es para la ejemplificación. Exactamente. Como decía el experto. ¿Y por qué el mar de fondo? Bueno, es curioso pensar, cualquiera podría decir que se llama mar de fondo porque se genera en el fondo del mar, nada que ver con eso. Ajá, uno puede pensar, gramaticalmente no es así. Exactamente, pero no, nada que ver con eso, se llama mar de fondo porque se genera en lugares tan distantes donde la profundidad del mar ya es muy, pero muy, digamos, honda, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia con las mareas vivas? Bueno, las mareas vivas es un fenómeno que se genera básicamente cada mes, regularmente en el paso de la luna llena a la luna nueva, ¿verdad? Tiene que ver también. Exactamente. Realmente digamos, el componente principal de aquí es el fenómeno gravitacional que se genera a partir de la alineación entre la luna, la tierra y el sol, ¿verdad? Entonces, ese fenómeno sí o sí lo vamos a tener todos los meses, las mareas vivas, en mayor o menor cuantía, ¿verdad? Mientras que el mar de fondo, si bien es cierto, podríamos tenerlo
de repente en el periodo seco, el momento en el que tenemos mayor probabilidad de tener mar de fondo es entre mayo y noviembre, que es cuando tenemos en franco desarrollo el periodo lluvioso, ¿verdad? Así es, interesante toda esta información. Estaba revisando, director, porque tenemos varios casos de Sí. personas que dicen que están solicitando a Protección Civil evaluación por árboles de considerable tamaño. Sí. Por ejemplo, en Ciudad Crediza, Avenida Coatepeque. Usted decía que el 2281 0888. Por Así favor, es. le reitero el número Sí. para que puedan llamar 22810888 para que ahí hagan el reporte. Y como decía el director Luis Alonso Amaya, tienen una fuerte cantidad de peticiones, así que hay que tener un poquito de paciencia mientras se puede brindar el servicio necesario. De que vamos a llegar, vamos a llegar. Sí. Muchas gracias, director, por habernos acompañado esta mañana aquí en Punto de Vista. Al contrario, gracias a ustedes, Neri. Un saludo a todos los radioescuchas. Gracias por de estarnos escuchando. Gracias a todos. Muchas gracias. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.